jazz exige mucho conocimiento armónico del que lo toca, o mucho conocimiento musical, no solamente armónico, incluyendo hasta los mismos percusionistas y bateristas que deben seguir una estructura armónica. Entonces, ha habido periodos del jazz donde es bien loco, literalmente, y otros donde es un poco más digerible. El director del Teatro Nacional, Carlos Baitía, fue muy colaborador, y así como el Ministerio de Cultura, y nos permitieron hacerlo ahí afuera. Fue un éxito total. Fue la primera vez que contamos con, bueno, no la primera vez que contamos con invitados, pero sí invitados de una talla como la de Mili Quesada, exactamente, como la de Maridalia Hernández. Nosotros hemos logrado llamar la atención, por ejemplo, de organizadores de eventos que nos utilizan mucho para los eventos corporativos. Okay. Y a veces hasta para bodas. Llevamos el repertorio más suave que tenemos, y la verdad que a la gente le ha funcionado muy bien y nos contratan con mucha frecuencia. No te voy a negar que ojalá nosotros poder tocar más conciertos, pero es difícil porque tú sabes que, lo digo con cierta tristeza, para cualquier empresa es más fácil patrocinar a un evento de música urbana, y yo no tengo nada en contra de la música urbana, pero sí es duro para nosotros que estamos haciendo otro tipo de música lograr patrocinio. Entonces, amigos del Listín Diario, estamos aquí con mi amigo, mi eterno entrevistado, pero ya por fin estaremos realizando esta esperada entrevista. El maestro Pen Bianzan nos acompaña en esta tarde para contarnos de su proyecto, de su último disco que lanzó el año pasado, su historia musical, su historia personal, si obviamente él quiere compartirla. Así que bienvenido, maestro, al Listín Diario. Gracias por lo de maestro. Oh, pero claro. Sí, antes que nada, gracias por la invitación y sobre todo por los años de apoyo que tú nos has dado, tanto a Retro Jazz como en mi carrera profesional. Yo creo que el agradecimiento también estaba en deuda. Usted sabe que cuando tengo entrevistados que me dan, recibo esa reciprocidad de gracias, pues yo siempre lo despacho que ese es mi trabajo, y me toca dentro de esta plataforma, dentro de este medio, me ha tocado hacer ese trabajo, apoyar todo lo que es el arte y la cultura. Así que es mi trabajo, Pembian, y de verdad que yo me siento muy honrada porque contigo me unen muchos lazos de cariño, muchos años ya de verte en concierto, jazzeando con Retro Jazz, y cada presentación pues es una experiencia inolvidable para mí personalmente, tengo que decirlo, porque definitivamente la buena música pues siempre se ancla en el alma. Y nada, podemos empezar por ahí, Pembian. Vamos a hablar de esta última producción que fue lanzada el año pasado, Jazzeando Volumen 4, ¿verdad? Exactamente. Jazzeando Ritmos Dominicanos. Jazzeando el Cancionero Dominicano, Volumen 4. Es un título largo, pero no había manera de hacerlo más corto. Esa producción la lanzamos el año pasado, como tú dijiste, en un concierto realmente multitudinario. O sea, los conciertos de lanzamiento han sido siempre así, lo hacemos gratis para darle oportunidad a todo el que quiera a que disfrute de eso. Y esta vez tuvo la particularidad de que lo hicimos en un sitio diferente, porque los otros años lo hacíamos en Plaza España, que es preciosa y es enorme, pero tú sabes que eso está en remodelación. Sí. Entonces, el director del Teatro Nacional, Carlos Baitía, fue muy colaborador, y así como el Ministerio de Cultura, y nos permitieron hacerlo ahí afuera. Fue un éxito total. Fue la primera vez que contamos con, bueno, no la primera vez que contamos con invitados, pero sí invitados de una talla
como la de Mili Quesada, Exactamente. como la de Maridalia Hernández, que nos apoyaron y fueron a cantar canciones que son de su repertorio que nosotros incluyeron en el yaceado, sí. Y en discos anteriores, como en el caso de Maridalia, que fue Para Quererte, y Mili Quesada, que es con el emblemático Volvió Juanita, que es la primera canción, entre comillas, no dominicana que incluimos, pero tú sabes que después que Mili Quesada graba algo, bueno, lo hace dominicano porque lo hace. Sí, definitivamente. Entonces, es difícil decir que esa canción no es dominicana. Sí, sí. Siempre el público recibe con buena receptividad el jazz, y se habla de que el jazz es la música de los músicos. ¿Por qué se le adjudica ese mote al jazz? Mira, lo que pasa es que el jazz exige mucho conocimiento armónico del que lo toca, o mucho conocimiento musical, no solamente armónico, incluyendo hasta los mismos percusionistas y bateristas que deben seguir una estructura armónica. Entonces, ha habido periodos del jazz donde es bien loco, literalmente, y otros donde es un poco más digerible. Más estructurado. Exacto, es muy buena descripción. Nosotros estamos tratando de traerlo más hacia el público en general, sin desvirtuar su Estamos hablando, su calidad de jazz, exacto. Yo sé que tú haces un jazz muy popular en el sentido de que la gente conoce los temas. Los temas son muy populares a los que tú le haces los arreglos arreglos musicales de jazz, pero a la vez son muy digeribles por el público popular también. O sea, es más fácil para ti llegar a ese punto como buen músico, un músico egresado hasta de Berklee, ¿no? ¿Verdad? Sí, 2 veces. 2 veces. Oigan, señores, ¿es más fácil para ti hacer eso o es más difícil hacer este tipo de jazz que quizá un público que tal vez no tenga ese conocimiento musical pues diga, wow, qué chulo, qué bonito, qué bien me siento escuchando esta música? Sí, mira, lo del repertorio tiene una doble intención. Una es rendir un homenaje que yo creo que es muy justo a los compositores e intérpretes de esas canciones. Gente, qué sé yo, como el maestro Rafael Solano o Babien Echavarría, hacerle una de sus canciones en una versión diferente, yo creo que uno está tratando de rendirle pleitesía, como dicen los viejos. Pero al mismo tiempo, el otro objetivo es un gancho para el que no escucha jazz o el que ni siquiera sabe lo que es jazz. Exacto. Oiga esa canción y diga, oh, pero qué chévere, qué interesante. Mira, no sabía que se podía hacer. Entonces es una excusa para llamar la atención y al mismo tiempo ponerlo a oír a alguien improvisando o ponerlo a escuchar armonías diferentes, que es lo que hacemos en la mayoría de los casos. Pero mi pregunta va en relación a ese aliciente que haces o que utiliza en esos temas conocidos, estructurarlo en base al jazz, es quizás, bueno, porque igual la música es creatividad. Claro, claro. Me imagino que de la misma manera, pero también tiene que tener el ritmo de la canción, la base musical de esa canción y llevarla a estilo de jazz, esa creatividad que debe de imperar con... Sí, mira, a veces resulta fácil o menos difícil, pero hay casos donde yo, como diría Kiko, el del Chavo, me doy. Porque no encuentro cómo hacer una versión que sea diferente a la original. Sería más fácil no tener que partir de ese patrón. Sí, pero yo creo que es un reto que a mí me encanta. Y hay arreglos de canciones de esas de las cuales yo estoy muy orgulloso porque hemos logrado en el grupo una versión diferente, pero al mismo tiempo que llama la atención del público y la oye diferente, pero caramba, sí. qué interesante. O sea, te doy un ejemplo y trataré de no ser muy técnico. Hay una canción que tú la conoces, la gente la conoce como Arroyito Cristalino, que realmente se llama Mensaje.
¿Se llama? Mensaje. Mensaje. Nadie lo sabe, pero ese es el título. Bueno, ya saben. Esa canción está lo que en música se llama en un tono mayor. Yo la hice en un tono menor, sin cambiar la melodía. Wow. O sea, el que la oye sabe que es la misma melodía, pero el que no sabe música siente que hay algo diferente. O sea, no te va a decir, está en tono menor. Sí. Los músicos sí me lo han dicho. Claro. Pero el que la oye va a sentir algo diferente y va a sentir como que le pega más porque la persona que está narrando está muy triste. Arroyito cristalino, ve y dile a mi dulce amada, o sea, que la estoy extrañando, que se está muriendo por ella. Yeah. Entonces, en música siempre los tonos menores le dicen que son más tristes. Yeah. El merengue tiene la limitante de que por el instrumento que se hizo famoso en el origen del merengue contemporáneo es el acordeón. El acordeón chiquito. Y ese acordeón nada más es lo que le llaman diatónico, que es limitado armónicamente. Entonces, por eso es que todos los merengues típicos son en tonos mayores, incluyendo Seña Juanica, que es otro que yo tomé también, y aunque lo dejé en el tono menor, pero busqué otra manera de que la música reflejara lo que dice la letra. Seña Juanica es la tragedia hecha música. A la mamá se le muere el niño, no tiene dinero para la medicina y uno bailó eso. Y el pobre niño que te lo terminan untando de hoja de zaragüey. Sí, exactamente. Y uno bailando arriba de eso, eso es lo bueno. Pero eso debe de picar, no, porque no es así que dice de que pica muchísimo. Sí, claro. Rompe zaragüey. Rompe zaragüey. Sí. Oh, Señor Jesús. Precisamente por eso te hacía la pregunta, porque nosotros que consumimos merengue siempre y sobre todo en ese tono uno lo consume, lo baila, le gusta, pues una música muy alegre, llevarlo ya al ritmo del jazz, pues también es todo un reto, como tú dijiste. ¿Por qué? Porque va a transitar por un camino muy diferente a lo que son quizás... Inclusive, quizás hasta instrumentos diferentes dentro del merengue, claro, ¿no me equivoco? Claro que sí. Nosotros hemos incluido instrumentos dominicanos en el grupo, la tambora especialmente, la tambora, el atabal, básicamente los tambores, pero no solamente en ritmos dominicanos, sino que hemos querido incluir esos colores en música de otro tipo. Yeah. Entonces... porque yo creo que es una manera de universalizar la música dominicana también. ¿Y cómo es el mercado del jazz aquí en República Dominicana? Nosotros conocemos ciertos festivales que se hacen en la parte norte del país, también en el este, pero ¿cómo es el mercado del jazz para ustedes, los músicos y quienes hacen jazz y que viven de este tipo de música? No es fácil, pero nosotros hemos logrado... llamar la atención, por ejemplo, de organizadores de eventos que nos utilizan mucho para los eventos corporativos. Okay. Y a veces hasta para bodas. Llevamos un repertorio más suave que tenemos y la verdad que a la gente le ha funcionado muy bien y nos contratan con mucha frecuencia. No te voy a negar que ojalá nosotros poder tocar más conciertos, pero es difícil porque tú sabes que lo digo con cierta tristeza, para cualquier empresa es más fácil patrocinar a un evento de música urbana, y yo no tengo nada en contra de la música urbana, pero sí es duro para nosotros que estamos haciendo otro tipo de música lograr patrocinio. Entonces, eso nos limita mucho. Si no, nosotros estuviéramos haciendo un concierto cada 40, 45 días. Tiene que ver quizá el hecho de la poca difusión también que tiene el ritmo a nivel radial. Tenemos una estación Raíces, que donde yo he escuchado jazz, en cuanto a lo que es música radial, para ponerte un ejemplo, que yo quiero sintonizar a nivel popular, ya... uno, por decirlo, la misma emisora del Listín, que tiene mucho jazz también. Sí, Radio Listín también, pero me refiero también al hecho de que también ya no es cuestión de que si las estaciones de radio colocan este tipo de música, porque ya la música obviamente uno decide si la escucha o no. Claro. Generalmente la mayoría de las personas en el mundo pues
decidimos que escuchar, pero a nivel de promoción tiene que ver esto, o sea, no es una música para estamos hablando de que no es una música popular, ¿verdad? ¿O sí? No es una música tan popular como lo sería, qué sé yo, el merengue, la bachata, o la balada romántica, ¿no? Sí, que tengo entendido, tú has trabajado todos esos ritmos. Claro. Merengue, bachata, balada, pop, tecno, bachata. Realmente yo estoy concentrado en el jazz por decisión propia, no por falta de opciones. Es lo que realmente más me satisface. Yo cogí el camino más difícil, pero no me arrepiento lo más mínimo. Bueno, pero si es lo que te hace feliz, claro, no hay más que hablar. Pero sí, volviendo a tu pregunta, debo decirte, cuando se vendían los CDs, que fue cuando salieron las primeras 3 producciones, nosotros vendimos muchos CDs. Okay. Sí, y tú te sorprenderías. Nosotros vendíamos CD en los sitios menos imaginados por la gente, o sea, Camino a Santiago, ¿cómo se llama? La repostería, panadería Miguelina, por ejemplo. Fue el sitio donde más CD se vendieron y se vendía. La señora al principio no quería venderlo porque ella pensaba que era música de otro tipo. Y después fueron los principales distribuidores, porque todo el que se paraba ahí veía el CD en la caja y se vendieron muchos CDs. Al llegar el streaming, o sea, el Spotify, YouTube y eso, el CD dejó de venderse. Sin embargo, la cantidad de listeners, como dicen en Spotify, cada vez va creciendo. Bueno. Ellos mandan un reporte, nos mandan un reporte cada mes y va subiendo. Hay canciones que se han logrado colar en algunos playlists internacionales que tienen una cantidad de plays, como ellos dicen. Sorprendente. ¿Y cuál es la más escuchada? O sea, ¿cuáles son las que el público más... sí, para mí sigue siendo una sorpresa cada vez que me llega el reporte. La más escuchada es Amor Narcótico. ¡Wow! ¿Esa no la hizo Chichi Peralta? Exacto. Ya sea, ¿no? Exacto. Chichi Peralta es una composición, no es de Chichi, pero estuvo en el primer disco de Chichi Peralta y se hizo popular. Y nosotros hicimos una versión de ella que la canta nuestro pianista Álvaro Dince. Okay. Pero esa canción en particular, yo no sé cómo acabó en un playlist internacional que la gente lo pone, que es de música latina suave, así tipo bossa nova, y esa se coló ahí. Y es de la de nosotros la que más se oye. Después sigue La Ventanita, por supuesto. Y así sucesivamente. Qué bien, qué bueno. Piensan que podamos hablar de música, que podamos hablar de tu carrera, de retro jazz, de este proyecto que tiene, ¿cuántos años? 14 ya. 14. El año que viene le vamos a celebrar los 15. Ah, no, pero usted así se que va manda a hacer el vestido. Claro, 15 damas. Yo no sé si podré ser dama, pero 15 artistas ahí para que le acompañen. Y tenemos planes muy interesantes. Qué bueno. Bueno, no es oficial, pero tengo la fecha ya. Pensamos hacer un concierto en el Teatro Nacional. Guay, pero mira, eso es una buena noticia. Para celebrar los 15 años. Qué buena noticia. Y hacer unos conciertos antes de eso, de preparación a eso, ya sabes. Este mismo año empezamos ya el camino hacia la celebración de los 15 años, porque para mí es un motivo de mucha satisfacción. No, debe de serlo. Como cuando un papá a la hija le cumple 15 años. Definitivamente, debe de serlo. Y desde ya, bueno, pues aprovechamos para hacer un llamado a todos los patrocinadores que... No solamente es música popular, el público dominicano está ávido de ver buenos conciertos, de escuchar buena música, de que también se le dé un espaldarazo a quienes hacen buena música, a quienes se han involucrado en el jazz, porque yo estoy seguro que a la hora de contar la historia de la música dominicana, Pembian se va a llevar buenas páginas en esta parte del jazz, que nos representa con mucha dignidad. De verdad que gracias. Me honra muchísimo compartir contigo esta entrevista y que nos pueda representar. Aunque él tiene sus orígenes chinos, pero es dominicano. Sí, nacido y criado aquí. No hablo chino, lamentablemente. Pero sí, mi papá era chino, emigró chino joven, y mi mamá era murió también mitad chino, su papá era chino y su mamá era dominicana de tu color.
Wow. Por eso que yo puedo tocar un chin de merengue. No, y también el colorcito que lo tiene, claro. No es amarillo. Exacto. Sí. O sea, pero yo y mis hermanos crecimos aquí, somos dominicanos realmente. Con nombre chino, sí. Pero dominicanos. ¿Naciste en Santiago? Sí. Cuéntame de tu niñez, o sea, cómo tu familia era amante de la música, cómo se da ese matrimonio, ese amor por la música. Mira, es interesante. Yo tenía un tío, un hermano de mi papá, chino, que ni hablaba español, y él tocaba violín. Okay. Y yo siempre iba, él vivía en una granja de huevos, de gallinas, que él y mi papá tenían, entonces yo iba todos los fines de semana y lo veía tocando siempre. Yo me ponía escondido. Y es difícil decir que fue así porque yo era muy chiquito, pero a mí me llamó mucho la atención. Más tarde, 3 de mis hermanas les cogió como que querían estudiar música. Y eso sí fue ya el punto inicial, porque mi papá les compró un piano. Okay. Y quien empezaba a tocar piano cuando ya acababan de practicar era yo, que me ponía con mis deditos a sacar canciones. Entonces yo dije, yo quiero estudiar música también. Entonces me inscribieron en la Escuela de Música de Santiago, Escuela de Bellas Artes, decía, pero era el Liceo Musical José Ovidio García. Y por ahí yo empecé a dar tumbos. Te digo empezar a dar tumbos porque yo primero dije, yo quiero tocar violín, me pusieron en violín. También quiero estudiar piano, me pusieron en piano. Y también en cello. Entonces yo llegué a un momento de estudiar los 3 instrumentos al mismo tiempo. Y el director me jaló y me dijo, tú no puedes hacer eso. Tienes que concentrarte en 1 o 2 instrumentos. Claro. Entonces, finalmente me quedé en el cello, estudié cello por varios años. Incluso yo tenía que viajar aquí a la capital todas las semanas. Un hermoso instrumento, ¿eh? Sí, sí. Yo venía todos los viernes, después que salía de clase para acá, incluso cuando ya todavía estaba en la universidad. Pero un día hicimos un grupo en Santiago, a mí me gustaba mucho en esa época lo que era lo que le decían la nueva canción. Ah, ok. Entonces hicimos un grupo de nueva canción y yo empecé a tocar cello, pero como que se veía vacío. Y un amigo, uno de los muchachos, dijo, pero ¿por qué no metemos un bajo? Dije, pero más miembros aquí. Entonces, es más, yo voy a comprar un bajo. Vinimos aquí a la capital, me acuerdo como ahora, y conseguimos un bajo en esa época. ¿De qué año estamos hablando? Del año cuando Colón era cadete. No, pero espérate, no tanto así. Eso debía haber sido... yo estoy como un anciano. Eso debe haber sido 70, casi 80. Ok. Yo compré el bajo aquí con un amplificador y como hay cierta similitud entre el cello y el bajo en cuanto a registro, a la manera de tocarlo, me fue relativamente fácil, pero me encantó. Y me encantó la música popular y ahí murió la música clásica. Yo todavía sigo amando, escucho mucha música clásica y me encanta el cello. Pero por ahí fue, entonces llegó también a mi vida un señor que era muy amigo de mis hermanos mayores, que se llamaba Víctor. Ok. Que fue de Santiago también. Sí. Y me metió en su grupo a tocar cello. Okay. Pero me dañó. Yo digo que yo soy músico y músico popular gracias a Vitico, porque él me llevaba a ver los grupos de son. O sea que Vitico era un sonero, sí, me traía aquí a la capital a ver el grupo de son de los soneros de Borojol. En Santiago me llevaba a ver los vejeranos. Y me puso en eso, o sea, yo me olvidé de Bach y Beethoven, eso, lo mío era el son. Por ¿Y qué decían tus padres con respecto a eso? En general, mi papá comerciante, industrial, mi mamá porque ellos no estaban... Ellos me apoyaron muchísimo, yo no fuera lo que soy hoy sin su apoyo, pero hasta que yo no me vieron haciendo carrera, ellos no estuvieron tranquilos. Yo siempre, mi papá me hizo estudiar en la universidad, no, tú tienes que graduarte de una carrera convencional y después tú das a lo que quieras. ¿Qué estudiaste? Yo soy licenciado en educación de la Puicomaima. Ok. Me gradué con maña con fraude y suma dificultad. Con maña con fraude, yo no sabía ese término, pero bien. Y suma dificultad también. ¿Y nunca ha dado clase? De música. Sí, de música, ok. Sí, sí. Bueno, pero todavía ahora doy clase de música incluso. ¿En Santiago o aquí en la UNFU? Aquí en la UNFU. En la UNFU. Sí. Pero entonces, muy buena profesión que elegiste. Sí, sí, sí. Y realmente aprendí mucho. Asuntos que me ayudan para dar clases de música hoy en términos pedagógicos. En la Pucamaima. En la Pucamaima, sí. Seguro tú te juntaste en esa época era con mi hermana. Pucamaima. Era Pucamaima, sí. Que entró a la universidad en esa época y dejó la educación. Y entonces, ¿qué siguió? O sea, ya tú estabas
curtido con la música popular, sobre todo con ese son, porque yo digo que el son tiene algo como extraño. Y es que el que vive ajeno a esa música, ok, el son, eso como que de viejo, eso sí es música extraña, música de cuando Cuca bailaba, pero cuando uno comienza a escuchar son como con la responsabilidad que uno debe de asumir y escuchar una música, tú dices, pero hoy, ¿qué es esto? Lo digo por experiencia, porque yo veía cuando era niña música de mi papá, música de mis tíos, nada que ver. Claro. Pero después de adulta que comencé a escucharlo, pero espérate, pero esto es muy bonito. Claro. Pero, y uno se enamora del son. O sea, me imagino que después que tú te cultiste con el son, que Vitico te tendió esa trampa. Sí. Porque eso es una trampa. Sí, porque entonces la trampa no terminó ahí. O sea, Vitico, ahí empezábamos que oye este grupo que se llama Iraquere. Ajá. Que era un grupo de jazz latino, el más importante de esa época. Por ahí me agarró el jazz. Teníamos un amigo común en Santiago, todavía muy buen amigo mío, Luigi Bisonó, que me empezaba a prestar discos de pasta y cassettes de jazz. Yeah. Y por ahí yo me enamoré del jazz. Y a Vitico le encantaba también el jazz. O sea que el son fue lo que me llamó la atención, pero con Vitico yo desarrollé mucho el gusto por otros estilos de música popular. Después de eso me mudé aquí a la capital, con la excusa de que mi papá necesitaba a alguien que le atendiera una repostería aquí. Yo dije, yo voy. Pero era básicamente porque yo tocaba mucho en Santiago, tenía muy buenos amigos músicos, pero había algo de venir a la capital que me llamaba la atención. Yo tuve la oportunidad de tocar una vez allá en Santiago con Guarionex Aquino y Wellington Valenzuela. Que dos músicos maravillosos. Sí. Y para mí fue como, wow, fue como estar en el cielo tocar con esas dos personas. Y eso me llamó más la atención. Tenía una buena amiga aquí, que vivía aquí, que estudiamos juntos música en Santiago, que es Maridalia Hernández. Wow. Cuando yo llegué aquí a la capital, Maridalia se encargó de enseñar, de presentarme a todas sus amistades, entre ellos Luis José Mella, que me acogió, me puso a tocar con él. Y la otra persona fue Juan Luis Guerra, que me jaló un día y me dijo, Pembian, si tú quieres ser músico y te gusta el jazz, tú tienes que ir a Berkeley. Porque él venía de allá, de haber estudiado en Berkeley. Y me insistió, yo convencí a mi papá y a mi mamá de que yo quería ir a Berkeley. Entonces mi papá me sentó y me dijo, mira, ya yo no puedo contigo, tú vas a ser músico. Si tú vas a ser músico, tú tienes que hacer lo mejor que tú puedas. Yo te voy a pagar completo el primer año en Berkeley, o sea, tanto la matrícula como los gastos de vida. Y del segundo año yo te sigo pagando la matrícula, pero en lo otro tú tienes que buscar la manera de ayudarme porque es muy forzado. Yo recuerdo que Juan Luis me dio una carta de recomendación para mi solicitud en Berkeley. Y así lo hicimos. Yo el segundo año empecé a tocar en grupo de merengue, empecé a trabajar en la misma universidad, a buscármela para poder pagar mi gasto de vida. Y así llegué yo a Berkeley. Entonces estudiaste allá... Estudié arreglo comercial. Te decía que era 2 veces que había graduado porque hace 2 años hice una maestría online de producción musical. Ah, qué bueno. Vaina de viejo, tú sabes. Qué de viejo. Qué bueno, qué bueno. Qué interesante, o sea, e ir con esa recomendación de Juan Luis, me imagino que quizás en esa época todavía Juan Luis no era la estrella. Para nada. Yo me fui justamente, yo estuve muy de lleno ayudando, yo le llevaba picadera y etcétera de mi panadería, entre comillas. Y estaban grabando el primer disco de Soplando. Para mí fue un shock, porque yo me fui y Juan Luis, Maridalia, Roger, no era nadie en el mundo artístico. Sí. Y cuando yo volví en el primer año, yo salí, recuerdo como ahora con Juan Luis y Roger, ya había salido Mudanza a Carreo. Ay, madre mía. Y fuimos a una tienda de discos y lo pararon fans a pedirle autógrafo y llevarle discos. Y yo estaba como... pero estos son los amigos míos que no eran nadie. Fue, o sea, cuestión de 2 años. Sí. Se volvieron estrellas. Sí. Que para mí fue un shock, pero con el talento que tiene Juan Luis no era para menos. No, claro. Además, la juventud de la época era la música que consumía también. O sea, estamos hablando principios de los 80, ¿verdad? No, 84. Yo me fui en el 84, eso fue ya 86. 85 por ahí. Sí. Exactamente, a mediados de los 80, cuando todavía la juventud consumía mucho
mucho merengue. Sí. Era la época dorada del merengue. Y Juan Luis fue ese disco de Mudanza y Acarreo, Sí, y después... sí. La verdad que para la época fue completamente innovador. Totalmente. O sea, estos arreglos vocales Sí. que eran de jazz, básicamente. Sí. Y eso te deja saber a ti que lo que nosotros estamos haciendo en Retro Jazz no es la primera vez que se hace. Sí. O sea, ese es el disco primero anterior a ese, Soplando. Eso era jazz completamente hecho con canciones dominicanas. Feliciana. Que fue el que más que subió, ¿no? Sí, todos son merengues. Y Juan Luis lo armonizó para jazz y para Big Band. Sí. Entonces, y antes de eso estaba el maestro Félix de Rosario, el maestro Rafael Solano. Sí, porque Félix del haciendo Rosario jazz. tiene un repertorio de jazz impresionante. Guillo Carías, Sí. quizás fue uno de los más importantes en el jazz dominicano. Sí, realmente. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es continuar con ese legado que ellos han dejado. Sí, y qué bueno que lo ha hecho de esa manera tan digna y que pueda llegar, no solamente que se quede en el público consumidor de jazz, sino que también pueda llegar al público más popular. Claro. Entonces, de verdad que es súper interesante. Entonces, ¿cómo nace la idea de Retro Jazz? Mira, yo tenía un cuarteto, le decíamos CLP, la sigla de Cuarteto La Pedra. Oh, Dios mío. Que éramos, tú lo conoces bien, Remy Taveras. Ajá, claro. Federico Méndez. Ajá, Fede. Ernesto Núñez, que es un trompetista costarricense que ahora está con 440. Sí, con Juan Luis. Y yo. Okay. Entonces teníamos lo que los músicos le decíamos un fijo, que tocábamos una vez a la semana. Primero empezamos en el restaurante Casa, no me acuerdo el nombre, Puerto Bonito se llamaba. Un restaurante de comida francesa. Y después pasamos a Wok, que era un restaurante de comida china. Y tocábamos ahí cuarteto y lo gozábamos y tocábamos y tenía un público, unos seguidores, pero eran 3 gatos. Y yo le decía a ellos, pero oye, tenemos como que buscar la manera de lograr más público. Justamente en esos días, uno de mis hijos más viejos que vive en Puerto Rico me regaló un CD que se llamaba Bossa Marley, que es la música de Bob Marley en Bossa Nova. Ok. Cuando yo oí eso, se me prendió la lucecita aquí. ¡Bup! Y yo dije, pero nadie ha hecho eso con la música dominicana. Y entonces hablé con los muchachos y dije, señor, yo tengo este proyecto. Y ellos se montaron, Remy fue mi primer baterista y Federico, los dos están en el primer disco. Ernesto en ese momento entró a tocar con Juan Luis. Entonces yo le dije, mira, te quiero, te adoro, pero el que está con Juan Luis es con Juan Luis que está. Claro, obviamente. Entonces incluimos otros miembros y empezamos con el grupo sin mucha pretensión, incluso no pensábamos ni grabar. Empezamos a buscar cantantes, audicionamos cantantes y ahí tuve la suerte, la dicha de que alguien me sugiriera a Laura Rivera, a quien yo conocía desde antes de La Tribu del Sol. Ya ella había grabado un jingle conmigo, como una niñita de 13 o 14 años. Entonces así nació el grupo y empezamos, como te digo, con la idea de picar. Y cuando presentamos el grupo públicamente en el Dominican Fiesta, entre un set y otro vino un señor y me dijo, ¿dónde puedo comprar el disco? Okay. Y yo dije, no tenemos disco. Laura Rivera, que está a mi lado, me dice, mira, Chino, tú tienes el estudio, tú tienes los músicos y tienes los arreglos. Vamos a grabar. Y digo yo, si ustedes están dispuestos a trabajar más todavía por amor al arte, pero claro, porque realmente el que le gusta la música no tiene esto por el dinero y la fama. Si nosotros tuviéramos por el dinero y la fama, estuviéramos tocando urbano. Totalmente. O bachata, que es más fácil vender. Sí, claro. Y de ahí salió la idea y hicimos Jazzeando el Cancionero Dominicano, volumen 1. El azul que ahora acabamos de tirar en vinilo la semana pasada. Ay, sí, qué lindo. Sí. Qué bonito, qué bonito. Y entonces, también con el primer CD nace el nombre de Retro Jazz. No, Retro Jazz nació tal cual como Retro Jazz. Lo que vino con ese CD fue que la gente confunde el nombre a veces entre el grupo y Jazzeando el Cancionero Dominicano. Dice, ustedes del grupo Jazzeando. Sí. Yo le digo que sí, por supuesto. Pero no importa, di que es lo mismo. Sí, ahí hemos seguido, ya tenemos 4 volúmenes y te voy a dar una primicia. No sé en cuántas semanas porque ya estamos masterizándolo, pero vamos a sacar un Jazzeando el Cancionero Dominicano en vivo. Ay, qué chulo. Que fue... ¿Dónde fue grabado? Fue en un concierto que hicimos en Lungomar en diciembre. Entonces hemos subido canciones a YouTube. Ha tenido una acogida
genial. Y la misma Laura fue que me dijo, oye, pero qué bien suena Pembian, vamos a hacer un EP. No es una producción completa, es un EP de 6 canciones. Y lo vamos a lanzar porque realmente estamos muy contentos como quedó. Lo bueno que tiene es que la energía en vivo es otra cosa. Sí, realmente. Tú no has visto en vivo. Sí, no, claro. Que es jazz, o sea, las cosas quedan diferentes cada vez que las tocamos. Y ahí se plasmó eso. Yo creo que va a ser interesante que la gente escuche eso. Sí, no, de verdad que disfrutarse un concierto tuyo de retro jazz con Nairobi, los músicos, o sea, uno puede decir que se siente en un pedacito de cielo por el momento, porque de verdad es una experiencia extraordinaria, extrasensorial, que no, o sea, tú sientes como que, bueno, te fuiste del momento, de tu realidad y te ubicaste en este éxtasis musical que a veces uno no sabría ni siquiera cómo describirlo, pero de verdad que es una experiencia fantástica, muy fantástica. Tú sabes que Nairobi salió del grupo, ella decidió hacer carrera como solista y ahora volvió Laura Rivera, que ella había salido del grupo porque se mudó a Estados Unidos. Ok. Y entonces ella regresó hace varios años, entonces cuando Nairobi me dijo que quería ya lanzarse como solista, lo cual yo entiendo perfectamente, hablamos con Laura y ella dijo, ¿cuándo empezamos? Entonces, sí, yo la vi a casa, Laura. Qué bueno, la vi muy bonita, creo que fue la semana pasada, o esta semana, sí. Está muy hermosa, Laura. Y tiene una voz, wow, una voz de ángel, Laura, realmente. Sí, y tiene una energía en escena que contagiosa. O sea, ella nos ha puesto a nosotros como a movernos ahí. Le hacía falta también ese tipo de energía. Sí. Pero Chino, usted en vivo también usted es un... ¿Cómo le llamamos a estos humoristas que hacen chistes y que... Así como usted lo ve, el Chino es un showman. No solamente que uno se la pasa bien escuchando buena música, inclusive hasta dando su pasito de baile, ¿no? A veces. Pero es que un chinito bailando. Sí, pero... Los chistes del Chino son para morirse de risa. Sí, eso es que el público es que hace que la vibra sea tan chévere, que uno se olvida que está ahí, entonces eso sale espontáneamente. Y realmente lo disfrutamos muchísimo. Mira, la semana pasada te dije, lanzamos el vinilo y hicimos una presentación privada, o sea, privada porque eran 60 personas que se inscribieron en una lista en Tix, etcétera. Y tocábamos 4 o 5 canciones, pero era más un conversatorio. Y la gente hizo preguntas, José Guillermo Cortines fue que condujo. Y nosotros hablamos, o sea, ahí se dijeron cosas. Vamos a empezar a subir algunas de esas respuestas porque realmente fueron muy jocosas. Eso porque la gente lo provoca con su participación. No, y tú tienes tu gracia también, la verdad hay que decirla, ¿no? Gracias. Bueno, ya para concluir, decir también que Pembian San es el arreglista del nuevo disco de Fran Seara y que la gente ha estado muy contenta con esta nueva producción porque también nuestro querido Chino no solamente hace arreglos de jazz, arreglo de música popular, tecno, bachata, pop, balada, ha hecho de lo que sea, se la busca ese. El Chino se la busca, así que gracias de verdad, Pembian. Espero que esta entrevista pues pueda ser la primera de muchas para un próximo disco, para el anuncio de los 15 años el año que viene. También quiero tenerte aquí para que contemos todo lo que ha sido Retro Jazz. Y nada, gracias por esta oportunidad que me da de conocerte. Gracias a ti de nuevo.